Ok, pues a continuación vamos a ver un video para ver cómo quitar el starter o el motor de arranque en un carro Toyota Corolla 2004. Pero el proceso es el mismo, si no me equivoco, desde el 2003 más o menos hasta el 2007 o 2008. El motor de arranque va a traer tres tornillos. Uno va a ser este, que es el cable que va de aquí a lo que es el positivo de batería. Otro va a ser este que está aquí, que va a ir justamente de esta manera, y el otro va a ser este, que va a ir desde esta parte. Ya más adelante lo vamos a ver cómo es que se quitó. Y va de esta parte de aquí y se atornilla justamente así como lo vemos aquí. Entonces va a ser un tornillo de un lado y el otro tornillo del otro lado. Los dos tornillos son de la misma medida, son prácticamente iguales. Y donde va el motor de arranque es justamente ahí, en esta parte de aquí. El motor de arranque es más fácil meterlo y sacarlo por la parte de abajo, pero ya a continuación vamos a ver todos los detalles de cómo fue que se quitó. Aquí también podemos ver la otra conexión que tiene, que es esto que está aquí, que es donde va el conector que trae la señal del switch de ignición, que es este justamente que está ahí. Ese que está ahí es el conector que va a ir aquí. Ok, pues para los que tengan un modelo como este, tenemos que quitar ese tornillo que está ahí, que es el tornillo que trae el cable grueso que viene de la batería. Vamos a quitar ese tornillo y va a haber otros dos tornillos más, que son este que está aquí, que sostienen al motor de arranque, que va a ser este que está aquí, y el otro tornillo va a estar de este otro lado, va a estar justamente ahí. Ojalá y se vea ahí en el espejo, se va a ver justamente ahí la marca roja que está ahí. Hay una especie de marca roja, justamente ahí es donde está el tornillo, que es la parte aquí donde está este ducto de aire hacia lo que es la mariposa de aceleración, justamente abajo de ahí. Obviamente y por supuesto, antes de empezar a trabajar, tenemos que quitar el poste negativo de batería, ya que el cable que está ahí, el tornillo ese está sosteniendo el cable que trae voltaje directamente de batería. Entonces si dejamos la batería conectada en cualquier lugar de metálico que toque, ese cable va a ser corto. Entonces lo mejor es desconectar el cable negativo de batería. Y bien, pues aquí ya quitamos la primer tuerca, que es la del cable que trae la corriente directa de batería, y lo que usamos fue una llave como esta, una llave cortita de 12 milímetros. Entonces pues ya la metimos de esta manera, y aquí con la llave cortita nos da espacio para estarla sacando. Pues ya lo sacamos. La terminal que quitamos es esta, justamente esta que se ve aquí. Ojalá y se vea, aquí hay poco espacio, pero aquí está. Entonces ya sacamos la primer tuerca. Y bien, pues ya estoy aflojando el otro tornillo, que es justamente ese. Lo que estoy utilizando es una matraca por allá por la parte de abajo y un dado de 14 milímetros profundo. Como se puede ver ahí ya lo puse. No es tan difícil, la verdad, nomás se pone de esta manera. Y por aquí por abajo, justamente por aquí sale la matraca. Y por aquí, por este agujerito de aquí podemos ver. No ocupamos ni quitar nada. Por aquí nos podemos fijar, como se puede ver ahí se ve el dado y la matraca. Aquí está ya la agarradera de la matraca. Pero nosotros empezamos a hacer esto de esta manera. Empezamos a aflojar de esta manera, ahí poco a poco. De hecho ya lo aflojé, nomás lo estoy sacando. Y bien, pues ahí el tornillo está prácticamente afuera, como se puede ver. Ahí está, tornillo ya prácticamente afuera. Nomás lo voy a dejar un poquito adentro para ahorita que quite el otro no se venga el motor de arranque y caiga totalmente hacia abajo. Entonces ahorita lo que voy a hacer, lo voy a dejar así y voy a sacar el otro que está acá del otro lado. Y bien, ya estamos sacando el segundo tornillo por esta parte. Como se puede ver, ahí está la matraca y el tornillo está justamente ahí. Trataré de hacer ahí la toma para que se vea. Ahí está justamente el tornillo. Ahí está justamente, entonces ya se acomoda con una extensión. En este caso usé dos extensiones chicas. Y ya con la matraca lo podemos aflojar también, de la misma manera que hicimos con el de abajo. Y bien, ya sacamos los dos tornillos. Aquí están justamente. Ya podemos sacar el motor de arranque.
Y bien, pues ya lo sacamos aquí por abajo. Aquí está nuestro motor de arranque. Aquí están las dos conexiones. Esta es la conexión que viene del switch y esta es la que viene del positivo de batería. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es conseguir un motor de arranque nuevo y ponerlo de la misma manera en la que lo quitamos. Y bien, pues de mi parte es todo. Gracias por haber visto el video y hasta pronto.